Un taxi que no tiene conductor. ¿Dónde debería estar el conductor? No hay nadie. No hay nadie, amigos míos. ¿En qué momento ha llegado el futuro? Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Amigos míos, ustedes leyeron el título de este video. No es clickbait, para nada, es 100% real. Que no lo conozcan es una cosa, pero de que existe, existe. Y es que hoy, como vieron en el título, vamos a estar utilizando los taxis sin conductor de la ciudad de San Francisco en el estado de California en Estados Unidos. Y es que esta es una de las primeras ciudades que tiene disponible este servicio. Y es que, amigos, imaginar que un vehículo no tenga conductor es algo impensable, porque ¿para qué sirve un conductor? Si no es para conducir, pues obviamente para guiar el vehículo, abastecerlo, tener cuidado por dónde vas. O sea, el humano hace todo, pero no es el caso de estas máquinas. Así es, amigos, y es que vamos a estar utilizando exactamente eso. Un taxi que no tiene conductor, que aquí, donde está Angie, no va a haber nadie. Ya sabemos que existen hoy en día vehículos con inteligencia artificial que son autónomos de cierta manera, como el Tesla, que va de un punto A un punto B sin que necesariamente el conductor tome las riendas del volante. Pero sí que tiene que estar sentado justo donde va el conductor, porque en dado caso, él es quien tiene que tomar el control y en muchos casos es obligatorio hasta que vaya con las manos en el volante. Así él no esté dirigiendo como tal el vehículo. Es una obligación que tiene que tener el conductor de un Tesla. Ahora, estos taxis no tienen conductor. Nadie está sentado allí. Nadie. ¡Ay, Dios! ¡Miren! ¡Qué locura, miren! ¡Ey, qué locura! Ahora, ¿cómo funciona? Pues vamos a ver cómo funciona, cómo es la experiencia, cuánto cuesta y las ventajas y desventajas de hoy en día hasta tener que depender de una máquina de inteligencia artificial para que te lleve de un punto a otro. Nosotros vamos a utilizar hoy la aplicación Waymo. Así se llama la aplicación que tiene disponible este servicio y que además es súper exclusivo, porque en la actualidad no es que simplemente descargas la aplicación y lo vas a poder utilizar. ¿Qué tuvimos que hacer? Hicimos de todo, miren. Intentamos con suscriptores conseguir el código, porque es que necesitas un código como de iniciación. Si no, simplemente es quedarte en una lista de espera que sabrá Dios hasta cuándo es. Sí. Así que lo que se me ocurrió fue Contactar directamente a Waymo. Y si ustedes quieren, nuestro código no les va a servir, así que no se los dejamos por eso, porque el código, si utilizas solo una vez, te lo generan ellos. O ese fue nuestro caso, ya que nosotros no fuimos invitados por otra persona, sino directamente por Waymo. Así que bueno, no vamos a poder compartir el código, pero gracias a eso es que lo estamos haciendo. Después de mucho trabajo detrás de la empresa, pues lo logramos. Conseguimos el código y ya la aplicación puede funcionar. Así es, va a ser un código único que nos dijeron por un mensaje de texto. Este código es válido por una semana con viajes ilimitados a donde ustedes quieran, pero eso sí, tenemos que pagarlos. Ilimitados porque es que es eso, es exclusivo. O sea, yo no sé si es un periodo de prueba que está teniendo la aplicación y simplemente a ciertas personas les están enviando estos códigos de invitación para que puedan utilizar la aplicación. Fíjense que de las pocas ciudades de Estados Unidos, San Francisco es de las pocas donde está disponible el servicio. No está en todos, me imagino que está en proceso de pues verificación, de prueba, de saber si todo corre bien, porque hay que tener en cuenta muchos factores. Ahora, vamos entonces a pedir nuestro Waymo. Vamos a utilizar un punto de partida que es cerca de nuestro hotel y vamos a ir hacia otra zona que no hemos conocido todavía, que va a ser un punto para tomarse una foto en el Golden Gate. Vamos a ver cuánta es la distancia que vamos a tener que pasar de aquí hasta allá, cuánto nos demoramos y cómo es la experiencia. ¡Qué locura! Bueno, amigos, miren, si quisiéramos utilizar una aplicación básica de taxis, ¿ok? En este caso nos está costando $15.90 ir hasta el punto donde queremos, que es el 4 Point, donde se puede tomar una increíble foto del Golden Gate, del famoso puente Golden Gate. Ahora, vamos a ver con la aplicación Waymo, con sus taxis sin conductor. Ya elegimos el destino, es el mismo lugar y nos está saliendo en $21.29. Así que estaríamos pagando unos $5, $6 más por utilizar esta aplicación. En cuanto al precio, no es descabellado, no es una cosa que diga, bueno, por ir en esta cosa que va sola, que el precio no es tan diferente, no es ni el doble
Así que por allí podemos decir que pagas un poquito más, pero ¿a quién le confiarías tu seguridad? ¿A una persona o a una máquina? Porque esa es otra decisión importante. Y de lejos lo que hemos podido ver cuando nos los encontramos es que va a la misma velocidad que un carro. Sí. O sea, no es que yo me imaginaba que va lento, no. El tiempo de respuesta se ve que es bastante bueno. Frena, esquiva. Eso ya lo vamos a ver como tal en la experiencia que vamos a tener. Pero aquí lo primero es eso, tomar la decisión de si tomarlo o no. Ustedes lo tomarían y además pagarían un poco más por ese servicio. Supongo que por la primera vez, por tener una primera experiencia, creo que todo el mundo lo pudiese hacer. Pero ¿sería tu uso particular de taxi todos los días? Depende de la persona y sus necesidades, yo creo. Por eso lo vamos a hablar más adelante de las ventajas. Así es. Bueno, Angie ya tiene todo listo acá. Vamos a darle siguiente entonces. Vamos a pedir finalmente el auto. Comentar aquí que pueden hacer una parada para buscar a alguien o lo que sea. También es válido. Pero bueno, vamos a darle siguiente. A ver, ¿qué dice ahí? 2 minutos a pie hasta el lugar de partida. Ah, fíjense lo siguiente. Nos está indicando que tenemos que caminar 2 minutos hasta un punto de recogida. Era lo que les decía, que no en todos los lugares seguramente el auto se podrá estacionar. Vamos a darle que sí. Vamos a decirle que... O sea, nosotros estamos acá. Ah, es cruzar la calle. Confirmar partida. A ver, solicitar un vehículo. Permite el Waymo también usar tu ubicación. Ok, sí. ¿Y qué dice ahí? Ok, para pagar. Encuentra el vehículo más rápido. Presiona para cambiar el ID del tablero del vehículo. Ah, miren. Podemos personalizar aquí cómo nosotros vamos a saber que el vehículo... Miren, ahí justo está llegando uno. Es ese. Son esos los vehículos. ¿Será el de nosotros? No lo sabemos. Entonces, miren, podemos poner un color y unas letras iniciales para que aparezca en el tablero del carro y sepamos que ese es nuestro vehículo. Nos vemos en 7 minutos. Cuando llegue el auto, abre las puertas en la aplicación. La matrícula es 0F3. ¡Ay, sí! Es ese. Es el de nosotros. Se dirige a nuestro punto. ¡Vámonos! ¡Ay, qué emoción! Bueno, aquí va a quedar nuestro auto. Yo creo que es que está dando la vuelta porque ya cuando nosotros lo vimos estaba ahí y nosotros no habíamos confirmado. Entonces fíjense que él te muestra aquí en un mapa interactivo bastante bien el círculo donde nos va a buscar. Y si nosotros nos vamos alejando, como ustedes vieron hace un momento, nos dice 15 metros hacia adelante, 15 metros hacia atrás. Vamos a ver si nos alejamos un poquito del lugar para que veamos. ¿Ves? Este es el punto de partida y nosotros estamos en este círculo de acá. Entonces si yo hago así, pues esto se va moviendo hacia donde tenemos que caminar. Igual uno puede seguir la ruta del vehículo. Fíjense que está aquí. Yo no sé por qué se fue tan lejos si estaba tan cerca cuando lo vimos pasar. Fíjense que todavía faltan como 1, 2, 3, 4, 5 cuadras y tiene que dar la vuelta. Pero bueno, aquí estamos, dice 4 minutos. A mí me pareció un mensaje cuando le di siguiente, tipo como que iba a dejar a alguien y regresaba. Entonces debe ser eso, es que tenía tal vez una persona. Ah, puede ser que tenía un pasajero, eso es verdad, eso pasa en los taxis normal, que tiene un pasajero y dice, ah, bueno, tú lo ves pasar y pero es que lleva a alguien. Bueno, mientras que llega el vehículo, que aquí estoy pendiente de él, debemos pues mencionar algunos aspectos. ¿Por qué San Francisco es la ciudad escogida para poner a prueba este tipo de vehículos? Me imagino que por muchas razones. Primero, porque San Francisco es una de las ciudades más desarrolladas de Estados Unidos, está cerca de Silicon Valley, que es donde se ubican estas grandes empresas de tecnología, y me imagino que desde allí pues nació toda esta idea, ¿no? Y además de que presenta varios desafíos el conducir en esta ciudad, porque tiene subidas y bajadas bien empinadas y solo un experto conductor puede pues atravesar estas calles, porque aquí en un carro sincrónico, a quien no se le va el carro para atrás cuando vas, tienes que estar pendiente. Entonces me imagino que es un lugar bastante idóneo para hacer este tipo de pruebas, además de que la ciudad está bien planificada. Veo que las vías están todas bien demarcadas, hay semáforos por todos lados, para cualquier cruce tienes que esperar tu luz, así que me imagino que estas cosas pues fungieron para escoger a esta ciudad como la de pruebas. Ahora, entre las ventajas que yo puedo ver a este tipo de servicio donde no hay presencia humana es, sin duda alguna, imagínense ustedes una chica que tiene miedo de estar con un hombre solo en un auto, ¿no? Pues tiene la ventaja de que no va a haber nadie. Esto es una buena opción para pues disuadir esos miedos. Ahora, otra ventaja puede ser el hecho de que ya no vamos a tener ese error humano a la hora del conducir, sino que si está bien hecho el software, si está bien desarrollado, pues el error humano aquí ya no entraría en juego, pero tendríamos que ver a la hora de tomar decisiones, como ya lo mencionamos, si toma las mejores decisiones, porque imagínense ustedes un escenario en el que el auto tiene que esquivar un choque y tiene a su lado derecho un niño y tiene a su lado izquierdo una familia grande. ¿Hacia dónde
viraría el vehículo para evitar el choque hacia un lado, hacia el otro, o chocaría. Nosotros por reacción giraríamos el volante de una, pero en milisegundos decidimos y tomamos decisiones que, bueno, no sé, son situaciones complejas que hay que preguntarse ese tipo de cosas en este tipo de inteligencia artificial. ¿Qué decisiones tomaría? Miren, ya el auto está al cruzar la calle, está justo, debería estar cruzando ahorita justo por allá arriba, y a mí me intriga saber dónde se va a estacionar, aquí, en esta parte. Miren, estoy más impaciente que... Todavía no lo veo. Ahí está, ahí llegó. Ajá, miren, se estacionó allá arriba. Se estacionó Ajá, ¿ves? solito Ahora hay allá. que caminar para allá arriba. Ay, miren ¿Qué la hache? pantalla. Ok, ha llegado nuestro auto, amigos míos. Así luce un auto totalmente autónomo y sin conductor. Fíjense que nosotros determinamos que es el de nosotros porque le dijimos que colocara de iniciales GH y en ese color. Fíjense la cantidad de cámaras que tiene el auto. Miren esto aquí arriba que parece una nave espacial. Tiene este poco de sensores aquí, tiene 2 cámaras aquí, tiene estos sensores, me imagino que son para el movimiento. Aquí tiene una cámara delantera también. Fíjense que prende las luces intermitentes. Aquí tiene otra cámara frontal, además de las 2 que ya vimos laterales. Esto también lo tiene de este lado. Y lo más importante, donde debería estar el conductor, no hay nadie. No hay nadie, amigos míos. Tiene un montón de cámaras también en esa parte de arriba. Todo eso son cámaras. Y por acá, por la parte de atrás también. Tenemos una cámara de este lado, una cámara por este lado, los sensores por todos los lados. Aquí también. Si fuese el caso de que no lo ves porque no sé para dónde tú realmente le dijiste, está aquí un botón de encontrar mi vehículo y se activaría pues la flecha que Para Gabo tu- les mostraba hace Exacto. rato. Y miren aquí, tocar bocina, reproducir melodía. ¿Y la melodía? ¿La melodía cuál será? Sí, se escucha. ¿Escucharon? Qué lindo. ¡Qué Y lo brutal! increíble es que no es porque tú lo pediste con tiempo, otra persona va a tomarlo. No, está totalmente cerrado y solo lo abres. ¡Ay, se fue! ¡No, no se vaya! ¡No te vayas! Esa caminata. ¡No te vayas! ¿Qué pasó? Se va a estacionar allá. Ah, miren, se va a estacionar más adelante. Debe ser que como activamos los... Sintió que estábamos donde le pedimos. Exacto, miren, se estacionó un poquito más adelante. Miren que pone luz de cruce y todo. Ahora sí, vamos a abrirlo antes que se vaya a ir. Ahora, ¿me siento adelante o me siento atrás? ¿Se puede sentar uno adelante? Vamos a ver. Sí, uno se puede sentar adelante. Buenas. Ay, miren, habla. Le dijo, hola, Angeliana. ¿Qué locura es esto? It's amazing. Yeah, of course. I've never ridden in one of these. They scare Yeah. me. Bye, thank you. Bueno, miren. Ahora, déjenme cerrar la puerta. Voy a cerrar aquí la puerta. Angie está en este lugar de aquí. Ahora, fíjense lo que nos dice la pantalla. Bueno, es que ya va, es que estoy muy emocionado. Es que ocurren muchas cosas. Miren, o sea, no hay conductor en este carro. Es un Jaguar, ¿ok? Es un Jaguar de última generación, nuevecito. Miren todo lo que es un auto como tal. Ustedes pueden estar del lado del conductor. Fíjense que el conductor tiene pues el cinturón de seguridad puesto. El señor es muy delgado y muy transparente. Es el que está usando la capa de invisibilidad de Harry Potter. Fíjense que aquí tenemos una pantalla donde nos indica, dice buenas tardes Angeliana, dice comenzar viaje, ¿ok? Tenemos un botón también para asistencia y tenemos disponible todo lo del auto. Miren, podemos bajar, subir los vidrios, podemos ajustar la temperatura del aire acondicionado si queremos, ¿ok? Eso lo podemos hacer todo. Ahora, manipular esto ni lo voy a tocar, no vaya a ser que no se pueda y nos regañen por ahí la aplicación. Bueno, lo interesante es que, vean esta perspectiva. Existen 2 pantallas en la que le puedes dar al clic al botón. Gabo lo puede hacer desde allá y también desde la misma app. Fíjense, aquí podemos darle clic a comenzar viaje. Podemos modificar la temperatura, podemos colocar la música que queramos. Tenemos una cámara que está grabando acá, o sea, nos están viendo de Waymo, seguramente, para vigilancia. Y seguramente también que nos están escuchando. Ahora, tenemos un techo panorámico aquí arriba, pero ya yo estoy ansioso de darle comenzar y ver cómo se mueve ese volante solo. Qué creepy. Le damos, vamos a darle. Bueno amigos, ha llegado el momento. Yo le voy a dar aquí comenzar viaje. Hello from Waymo. As we get going, just give us Ay, Dios. ¡Qué locura, ¡Ey, qué locura! Se sintió raro. Se siente demasiado raro.
locura! Mira, que te pongas el cinturón. ¡Ah, el cinturón! Perdón, es que la emoción. Espérense. Listo, puesto. Y que no me dejes, ahorita te abre las puertas y te saca. Ajá, miren. Aquí te está dando algunas instrucciones. Miren, sin embargo, nuestros micrófonos solo se activan cuando te comunicas con el equipo. Ah, no están prendidos siempre. Puedes usar la aplicación o la pantalla del pasajero. Mira, aquí te van haciendo una explicación completa. Mire, dice que se mantengan en el auto con el cinturón puesto si se ocurre una emergencia. Hay asistencia al pasajero. Finally, relax. And thank you for riding with us. Ok, gracias. Miren, llegada, dice que a las 4:21, en 20 minutos exactamente. Y fíjense esto, miren eso, cómo se menea el volante. Miren, miren, miren. Es magia, amigos, magia. ¡Qué locura! Y miren, avanza rapidito. Más rápido que el de al lado. ¡Qué locura está haciendo esto! Llegó el futuro. ¿En qué momento ha llegado el futuro? ¿Por qué será que es más costoso debido a la tecnología? Porque aquí se están ahorrando un puesto de trabajo. Pero imagínate la tecnología que tuvieron que haber invertido para que esto fuese posible hoy. Vamos a hablar más acerca de algunas ventajas. Pues ya les comenté el hecho de que como no hay persona aquí, pues estamos totalmente seguros porque solo estamos allí y yo. También el hecho de la toma de decisiones por parte de la inteligencia artificial, pues no tenemos el error humano. También el hecho de que vas a una velocidad prudente, no vas a cometer infracciones que normalmente uno dice, ah, bueno, vamos a hacer lo que aquí no está viendo nadie. Claro. Situaciones como esas que pueden derivar en un posible accidente. Sí, o en una gran multa. Y la verdad es que cuando tú estás en el carro y otra persona o una máquina lo está conduciendo, realmente tú te enfocas en tu trabajo, te enfocas en el teléfono, en una laptop, ahorras tiempo, pudiese ser otro beneficio. O sea, al día, ¿cuánto tú no tardas manejando? Estoy saludando a la gente porque se queda loca que no hay conductor. O sea, la misma gente de aquí está loca con esto. Sí. Y es que como les decía Gabriel, esto es demasiado exclusivo. No sé quiénes obtienen ese código, pero bueno, nosotros tocamos la puerta como creadores de contenido y pues nos respondieron. Así que estamos contentos por vivir esta experiencia. Sí, señor. Miren, otra cosa es que si todos los taxis en la ciudad son pues autónomos de esta manera y no tienen conductor, pues se hace quizás una ciudad un poco más segura porque todo el mundo iría a rajatabla con la ley. Ahora, fíjense que inclusive nos orienta aquí en el mapa por dónde vamos, si hay un semáforo allí o no. Así que vamos a tener muchas indicaciones durante nuestro viaje. Sí vamos a tener la posibilidad de parar el viaje, no porque no haya conductor que uno le pueda decir, ¡epa! ¡Párate un momento que se me olvidó algo! O qué sé yo. Uno tiene la opción en la pantalla de parar el viaje. Entonces fíjense, uno aquí le puede dar parar y el vehículo pues va a parar en caso de alguna emergencia o algo que se suscite. Fíjense que ahorita dice que está en 0. Ahí ese no fue nuestro auto se comporta. Buen conductor, señor, buen conductor. Ahora, el hecho de poder nosotros acceder a la parte de la cabina, miren que no hay ningún tipo de barrera ni nada. También yo no sé qué tipo de riesgos esto pueda ocasionar y esto sí puede hacer una desventaja porque imagínense que yo manipulo el volante, se podrá mover, ¿no? Porque esto está aquí, que yo lo puedo mover. O a lo mejor tendrá sensores que diga, epa, saca las manos del volante. Y esto quizás pueda ser una desventaja porque tienes un vehículo que no debería tener conductor y si tú lo manipulas y ocurre un accidente, ¿a quién le echan la culpa? Yo creo que para eso están las camaritas. Eso, exacto, pueden ser para eso las cámaras, exactamente. Eso debe estar grabando siempre. Exactamente. Ahora, en caso de que ocurra un accidente, ¿a quién se culpa? A la empresa. ¿Quién va preso por Sí. si alguien es atropellado y pierde la vida? Yo creo que sí, porque fueron ellos los que desarrollaron la tecnología, incluso. Pero cuando si no es un estábamos- humano quien está manejando, es una máquina. Es un Bueno, accidente tal vez pues un laboral. Mal software, mal desarrollo, tal vez un fallo. Puede darse también un fallo de hardware, se puede decir. Probablemente puedan demandar a la empresa, pero ir preso a alguien como que no, porque realmente No, nadie va seguro quedaría en demanda. Bueno, ya de por sí el viaje es divertidísimo por el hecho de que no existe ningún conductor aquí, que a veces nos vemos obligados a hablar con el señor conductor, así estemos cansados o de mal humor. Y bueno, a veces tenemos que por respeto, bueno, hablar con el señor. En este caso no hay que hablar con el señor. Otro beneficio. Otro beneficio, Una pero... desventaja, dependiendo de la persona. Exacto, dependiendo de la persona. Pero también podemos poner música para entretener, ¿no? Si ponemos aquí reproducir música, nos muestra pues una selección allí de música. Vamos a ponerle pop. Y ahí está iniciando la transmisión. Ahí está. ¿Qué tal? ¡Eh! Bueno, vamos a pararlo por el copyright. Ok, listo. Podemos manipular la música, podemos manipular esa parte de aquí. Y, o sea, yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Yo aquí estoy haciendo una escaneada para conectar mi teléfono porque lo puedes hacer
con un código QR para poner la música de tu teléfono y no nosotros que ellos te ofrecen. Qué bien. Además de, mire, y pone su flecha para poder cruzar, su luz de cruce. Miren, aquí él va a cruzar. Vamos a quitar la música aquí para estar pendiente del mapa. Cuando cruza, pues, y se pasa de un carril a otro, pues allá va. Miren, miren esta parte de aquí, miren, miren, miren. Aquí va a cruzar. Miren, 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 miren. Miren eso, miren eso. ¡Qué locura, amigos míos! ¡Qué locura! Y mira justo lo que estabas comentando, estoy leyéndolo justo ahora, que tú dijiste, ¿y qué pasa si toco el volante? Es que no puedes tocarlo, dice ahí, por favor, mantengas tus manos fuera del volante. Bueno, ese es el ruido que hace el auto y ustedes oirán que es muy silencioso, y es que son autos 100% eléctricos, y esa es otra ventaja. Quizás desde algún punto de vista no contamina, y ya sabemos que bueno, no es que no contaminen al 100% los vehículos eléctricos, porque al hacerlos, las baterías y todo eso es un tema, pero bueno, no hay emanaciones de dióxido de carbono quizás con estos vehículos. Ahora, desventajas. La primera que debo destacar es el hecho de los puestos de trabajo que se están perdiendo directamente con el tema de los conductores, pero al mismo tiempo hay otros puestos de trabajo que han surgido por este tipo de tecnología, pues quien desarrolló el software, quien hizo la instalación de todo lo que es necesario para poder que esto funcione de manera autónoma. Mira qué lugar tan increíble, disculpa que te interrumpa, estamos entrando como a un bosque. Ah, miren, sí, está una parte muy bonita aquí. Entonces, dependiendo desde qué punto de vista lo vean, pues se pierden algunos puestos de trabajo y se ganan otros. Y pues el mundo nos ha demostrado que hay que ir evolucionando, ¿no? Y hay que ir metiéndose en los nuevos mercados y dedicándose a ciertas cosas que quizás antes ni se pensaban, pero que hoy en día pues forman parte del mundo de la actualidad, y en eso entran también este tipo de situaciones. Miren, justo allá hay otro. Ustedes lo pueden ver por toda la ciudad. Miren eso. Se saludarán. No, no se saludaron. Si fueran unos señores taxis, tocan corneta, tocan la bocina, tocan el claxon, chuchu. Miren, algo impresionante es que también para, además de los semáforos, en los stop, ¿ok? En las señalizaciones de stop, no nada más en los semáforos. Obviamente tiene que hacer todo lo que sea correcto para trasladarte de un punto A un punto B. Miren, estas casas están... ¿Qué cosas podemos hacer aquí en la pantalla? Si seleccionamos menú, miren, podemos ver el mapa como tal, visita el mapa, tenemos aquí la ruta de cómo vamos, podemos seguir el automóvil aquí, justamente así como los vemos en los mapas. Luego, si salimos aquí y vemos más cosas del menú, tenemos música, la temperatura para ajustarla desde la pantalla, la información del vehículo, tenemos que es una marca Jaguar, un White Jaguar. Bueno, y mientras tanto les voy a ir mostrando un poco de los alrededores, porque esta zona está... Miren eso allá. ¡Wow! ¡Qué brutal está esto! Bueno, ya nosotros estamos llegando muy cerca a nuestro punto, pero debo comentarles que la última vez que me sorprendí por un medio de transporte de este tipo, en este caso taxis, fue cuando estuvimos hace 2 años, me parece, en México, y experimenté por primera vez los taxis de Tesla. Obviamente esos taxis tienen conductor, pero sí que me fascinó el hecho de que fuera un Tesla, de que estuviesen disponibles Tesla para usarse de taxi, y nunca me había montado en un Tesla hasta ese momento, y saber que se puede uno montar en taxi, pues. Pero ahora pasamos a otros niveles. Es que ahora es un Jaguar, que no es un carro malo, es un carro de gama alta y que además funciona de taxi y sin conductor. Miren, estamos llegando al punto, ya estamos viendo allí el famosísimo Golden Gate, el puente Golden Gate de aquí de San Francisco. Miren, qué increíble, miren eso, wow. Miren, y está aquí justo un cementerio nacional. Pero esta escena es increíble, miren eso. Si alguien se quita el cinturón, esa es la alarma que aparece. Ay, no se calla. Miren, aquí está un stop, paró, dejó pasar ese vehículo. Okay. Ahora tiene un... Miren esta escena, miren. Está pasando un peatón, no hay semáforo, y el carro debió, obviamente, dejar pasar al peatón, y lo hizo, ¿ok? Identifica a los peatones. ¡Wow! Esto está siendo, miren, una prueba contundente de la eficacia de este sistema de transporte. ¿Ustedes se imaginan que por mala suerte ocurra algo? No, esperemos que no. Esperemos que no. Miren, ¿qué les puedo decir acerca de la experiencia? Increíble,
Me encantaría tener un vehículo de estos mío. Connected to rider support. Esa This será call may be la... reported for quality ¿Qué dice? assurance. No, nos van a comunicar con alguien. ¿Por qué? No sé. Hi, this is Dan with Waymo Support. So I just called in to remind everyone that you all should be properly buckled. Okay, I'm going okay. to stay on the line while we put our seatbelts. Sorry, we were taking a picture. Ajá, nos salió regaño. Nos salió regaño porque justo estábamos tomando la foto de la miniatura. Por tu seguridad, las puertas permanecerán cerradas cuando lleguemos. Tira Ok. de la manija 2 veces para salir. Ok. El primer tirón desbloquea la puerta y el segundo la abre. Ok. Nos regañaron porque Angie se quitó el cinturón un segundo para que ella se acercara, pudiese acercarse aquí y tomar la foto de la miniatura. Y por unos segundos estuvo sin cinturón andando el carro y nos llamaron de asistencia a decir, miren, Yo no apoyo el botón. pónganse los cinturones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Manténganse. Incluso no me terminaba como de creer y yo me enderecé y le digo, mire, tenemos todos el cinturón, como que sí, pero lo tienen en el pecho, me dice. Y yo, sí, lo tenemos en el pecho. Lo extraño es que debe ser que detectó que hablábamos castellano y la señorita nos puso la programación luego en castellano porque nos acaba de hablar la máquina en español. No sé si se fijaron de eso. ¿Qué tal? No me había fijado. Hemos llegado. ¡Wow! ¡Qué vista del Golden Gate! Ahora, según instrucciones del auto, dice que Llegaste a destino. las No puertas- te olvides nada antes de Ok. bajar. No te olvides nada antes de bajar. Aquí te muestra el lugar donde estás. Fíjense que en el mapa es un mapa exclusivo de Waymo. Fíjense cómo se ve increíble y estamos en el lugar como tal, en ese lugar. Activó las intermitentes para nosotros bajarnos y las indicaciones de la máquina fue que van a permanecer las puertas cerradas hasta que nosotros decidamos bajarnos. Tenemos que darle 2 veces a la manilla para poder salir. Muchas gracias, señor conductor. Señor Saludos Waymo. a la familia. Saludos a sus familiares. Gracias por la vuelta, estuvo fantástico. En este caso no le dejamos Después de propina. salir, cierra las puertas por completo. Ok, Gracias. vamos a Ya se llevarnos quiere ir, todo. ya se quiere ir. Que no se nos olvide nada porque ahí hay a llorar para el valle. Ok, vamos a ponernos nuestro morral. Miren cómo muestra en la pantallita. Y se irá de inmediato. ¿Lo aseguras? Miren. Las puertas están todavía abiertas. Yo no sé si tú tendrás que darla a finalizar viaje. No, ya se trancó. Ahí está. Se trancó y arranca de una. Miren, sin perder tiempo. Adiós. El carro está reservado, leí en la pantalla This car is reserved y no terminé de ver el final. Debe ser que Ya otra persona lo tomó. Miren eso, allá va nuestro auto. Bueno, a ver, y ya en nuestro punto, aquí con el Golden Gate detrás de nosotros, debemos dar las conclusiones de este increíble viaje, de esta increíble experiencia. Yo creo que tiene, bueno, para hacer una conclusión, tiene más cosas positivas que negativas, Sí, pero yo creo que todo va a depender de ustedes, si se arriesgan, si simplemente por tener miedo o no, o por lo que cuesta, que sí sale más costoso que tal vez hacer un viaje convencional. sí señor. Sí quisiéramos saber mucho en los comentarios qué opinan ustedes al respecto de toda esta tecnología que está surgiendo con la inteligencia artificial, qué límites debería tener la inteligencia artificial, qué cosas les preocupan a ustedes que quizás no se nos ocurrieron a nosotros en esta experiencia nuestra, que puedan surgir de este tipo de autos, Como de este tipo ventajas y de... desventajas. Sí, desventajas, ventajas, lo que a ustedes se les ocurra que quizás pueden ser beneficiosos o desventajas. ¿Tú te volverías a montar? Yo me volvería a montar sin duda. Yo también. Como Una les digo, experiencia divertida. Me gustaría tener un auto de esto ahora para mí. O sea, este será el siguiente paso. Hacer este tipo de pruebas con los taxis para que después en un concesionario tú puedas adquirir un vehículo de estos totalmente autónomo que no necesite de conductor. ¿Ah? ¿Será eso posible? ¿Será eso lo siguiente? ¿Será eso el futuro? Yo ¿Lo creo que sí. grabaremos? ¿Estaremos vivos para grabarlo? No lo sabemos. Yo creo que sí, la tecnología está avanzando a un paso acelerado. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Amigos, recuerden que toda la serie que estuvimos grabando aquí en San Francisco, en Los Ángeles y esta nueva temporada en Estados Unidos la van a tener en el mes de enero. Este video se los adelanté porque esto es algo tan nuevo que merecía publicarlo desde ya. Como para los que no vayan a entender, bueno, pero ustedes no están en Perú, porque en Perú es que estamos en este momento en los videos de YouTube y quizás estuviste terminando de ver los de Uruguay. Así que no se olviden, nos pueden seguir a detalle en nuestras cuentas de Instagram en el momento en el que estamos en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Mi cuenta es Gabriel Herrera _. La mía es Angelina acá. Ya saben, es completamente gratis, se pueden suscribir y así ven contenido increíble y único en este canal de YouTube porque les llevo lo mejor y lo más reciente. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.